Muy buena familia, bienvenidos, bienvenidas a un directo más de Nexus Lux. Vamos a empezar ahora enseguidita. Muy bien, un segundito. Hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vengo a traer a la mesa un tema bastante curioso. Aquí, añadir a paneles, pero tenemos que dar vuelta a la cámara, efecto espejo, listo. Ahora sí, señor. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a ver cómo cambiar el mundo. ¡Opa! Se me cae todo. ¿Cómo cambiar el mundo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Crees que es posible cambiar el mundo? ¿Crees que se puede cambiar el mundo? Vamos a quitar aquí el teléfono porque lo tenemos ahí. Vamos a poner otro panel sin el teléfono. Este panel vamos a poner. Ahí está. Bien. ¿Crees que es posible cambiar el mundo? Antes de empezar, voy a empezar aquí a escribir un par de cositas para luego ir atajándolas una a una, ¿vale? Pero este es el tema que vamos a ver hoy. Pueden ir dando tap tap y compartiendo, ¿vale? Para ahora empezar. Vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Y qué no está ocurriendo. Vale. Quiero ver si se ve bien. Un segundito. Bien. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Está ocurriendo últimamente, estamos viendo que hay hay conflictos, parece, ¿no? Hay como muchos conflictos con el tema energético, con la energía, con el poder, con el control. Y aquí hay algo que lo resume todo, con el miedo también, con el miedo. Y hay algo que lo resume todo. Creo que no, dice Bella Aurora. Es como es ahora, los que podemos cambiar somos nosotros. Muy bien, Bella Aurora. Me gusta mucho tu respuesta. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hay conflictos por la energía, por el poder, por el control, desde el miedo. Y hay algo que lo resume todo, que es una palabra también muy sonada últimamente,
que es petróleo, ¿sí? Petróleo. Lo hemos escuchado mucho, creo que estos últimos días, ¿vale? Hemos escuchado también mucho la palabra Venezuela. Trump, Maduro, estas son las palabras que últimamente hemos estado escuchando mucho y hoy también estamos empezando a escuchar también Irán, otra vez Irán. Estamos viendo cómo mucho la geopolítica está haciéndose como más presente dentro de la cotidianidad de las personas, ¿vale? Siempre ha estado presente, obviamente, lo que pasa es que últimamente con el tema de las redes sociales parece como que podemos prestar más atención a ello, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué es lo que no está ocurriendo? ¿Vale? ¿Qué es lo que no está ocurriendo? Podemos decir que a nivel espiritual no está habiendo, lo vamos a ir desarrollando bien, ahora vamos a poner captions, ¿sí? No está ocurriendo, no hay un salto físico a las 5D. A las 5D. No está ocurriendo este salto físico a las 5D, pareciera ser, ¿verdad? No hay una alineación, parece que no hay algo, como que no hay tranquilidad, no hay una alineación, ¿vale? No hay, hola Dina, boom, ¿qué tal estás? No hay despiertos y dormidos versus dormidos. No hay elegidos, ¿vale? Parece que todo esto vamos a ir luego viendo punto por punto más a fondo, ¿vale? Ahora mismo quiero ir, mientras se va conectando más gente, vamos viendo aquí en la pizarra estas pequeñas cositas. Bien, ahora vamos a hacer aquí otra línea. Vamos a poner esto aquí. Y vamos aquí a poner, porque vamos a hablar también del tema de la 5D, ¿verdad? Porque dentro del mundo en el que estamos viviendo, mucha gente está hablando de este cambio a la 5D, de que vamos a cambiar de dimensión, de un salto a la 5D, de un salto cuántico. Esto también lo hemos hablado en algún que otro directo. Se habla también mucho de este cambio de conciencia. Vamos a ver un poquito bien qué es esto. Entonces, ¿qué significa realmente la 5D? ¿Qué es para ustedes realmente la 5D? ¿Qué significa esto de pasar a la 5D, dar un salto físico, un salto cuántico? ¿Cómo entienden esto sobre la 5D? Bueno, aquí hoy lo que vamos a plantear, ¿sí?, es que la 5D, ¿vale?, es, Bella Aurora dice, un cambio que se da después de un proceso. Bien. Aquí vamos a decir que la 5D básicamente sí es básicamente es un cambio, ¿vale?, del estado de conciencia. ¿Sí? Es un cambio de conciencia. Ayer lo estuvimos viendo, que es la conciencia, ¿vale?, a fondo. También eso lo podéis ver en mi página de YouTube, en YouTube Nexus Lux. Allí podéis ver un video que se llama Metafísica, donde está toda la base metafísica y ontológica que siempre hablo, ¿vale? Y ahí hablamos sobre la conciencia, qué es exactamente la conciencia, ¿vale? Ahora, la conciencia se ordena desde dentro. Gracias a Biela, por ese quiéreme, cambio en el pensamiento del hombre. Sí, un cambio de conciencia, no solo del pensamiento. Cuando decimos que es un cambio de conciencia, no nos referimos solo al pensamiento, ¿vale? El pensamiento es una parte.
¿sí? La conciencia es cómo yo veo e interpreto la realidad que me rodea, ¿sí? Bien, obviamente entra el tema de los pensamientos y el tema de cómo cambiar un poco, no cambiar, sino quizás gestionar y comprender de una forma diferente mis pensamientos. Bien, entonces un cambio de conciencia y esto es algo interior. Entonces estamos entendiendo que el tema de la 5D no es algo exterior, sino que es algo interior. El cambio de conciencia se da después del conocimiento, creo yo, dice Bella Aurora. Sí, obviamente, la conciencia solo cambia cuando empiezo a conocer, cuando empiezo a comprender mi entorno. Por eso está la parte metafísica que hablamos siempre aquí en Nexus Lux, porque cuando hacemos videos de estos aquí en Nexus Lux, ¿qué es lo que sucede? Que la gente cuando sale de estos directos sale como que dice, he aprendido algo nuevo, algo cambió. ¿Por qué? Porque cambió su forma de ver, cambió su conciencia. No es que cambie, es que se expande, ¿vale? No cambia la conciencia se expande, ¿vale? Quieren inventar palabras para explicar algo que solo es conciencia y ya está, el despertar. Sí, bueno, son formas diferentes de explicarlo, cada uno lo va a poder explicar de cierta, una forma u otra, porque entendemos que la verdad no es absoluta. La única verdad absoluta es que la verdad absoluta no existe. La verdad es relativa y va a depender de cada observador, por tanto, de cada persona y su conciencia. ¿Sí? Bien, entonces, ya empezamos a ver aquí, tenemos estos primeros parámetros para empezar, ahora sí, el live y de lo que vamos a estar hablando hoy. Sobre el tema del despertar y todo eso, sobre el tema de despertar también he hablado mucho, que es el despertar de conciencia, que es el despertar espiritual, ¿vale? Lo hemos hablado mucho en otros videos. Todos mis videos están en YouTube, resubidos, todos los directos, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cómo cambiar el mundo. ¿Se puede cambiar el mundo? Porque muchas personas dicen que quieren cambiar el mundo. Hola Jenny, muchas personas mientras miran las noticias, sobre todo con las noticias últimas que estamos viendo, escuchamos hablar de guerras. Gracias, Jenny, por ese quiéreme. Empezamos a escuchar hablar de guerras que no se terminan. Vemos también últimamente, por ejemplo, las protestas en Irán, pueblos enteros que se tensan por el miedo. Vemos también la polarización política en las sociedades. En España, por ejemplo, hay mucha polarización. Derecha contra izquierda, hay mucha tensión, parece, a nivel mundial. Parece que esta tensión es como que si fuera nueva, pero realmente no es nueva, ¿vale? Es algo que siempre ha estado ahí, pero que gracias un poco también a las redes sociales, que avanzan cada vez más, podemos ver estas tensiones como más de cerca y más constantes, ¿verdad? Entonces, muchas personas están como que podemos cambiar el mundo con todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, las guerras, las tensiones políticas, las manifestaciones que está habiendo, las revueltas en Irán, la guerra con Rusia, Ucrania, el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Venezuela. Todo esto, ¿se puede cambiar? ¿Podemos cambiar el mundo? Podemos cambiar el mundo mientras los líderes, los poderes políticos, con los discursos enfrentados que estamos viendo. A veces queremos cambiar el mundo desde el enojo, porque vemos todas estas situaciones y nos generan injusticia, nos generan sensaciones de injusticia, nos generan impotencia, nos generan rabia incluso, nos generan estas situaciones externas, nos generan mucha frustración, mucha rabia, muchas emociones
muy fuertes dentro de nosotros mismos. Y aquí hay algo que quiero hacer como un entre paréntesis, algo que yo siempre digo, y es que todo lo que hay fuera es un reflejo de tu interior. Nosotros somos co-creadores de la realidad. Y cada uno de nosotros crea su propia realidad. Luego también están las circunstancias o los hechos, ¿vale? Y nosotros cómo lo vamos a ir interpretando, y ahí es donde vamos generando nuestra verdad y nuestra realidad y vamos co-creando. Bien, entonces, muchas personas entienden perfectamente qué es lo que está sucediendo en el mundo. Entienden las dinámicas de poder, la geopolítica, la política, entienden las injusticias, entienden los abusos, podemos ver todo esto, lo podemos entender, lo podemos sentir, pero el problema no es la falta de comprensión o de entendimiento, quizás, sino que es ese exceso de estímulo sin un lugar interno que pueda ordenar esos estímulos que tenemos, que recibimos desde fuera. Y aquí es donde empezamos a ordenar nuestra realidad. Y aquí es donde usamos la conciencia. Cómo observamos todos estos hechos y cómo todo esto que observo provoca en mí una reacción. Los que ya me siguen de antes, hemos hecho ejercicios y haremos unos ejercicios la semana que viene. Vamos a hacer un taller de integración emocional profundo, en donde vamos a hacer ciertos ejercicios en directo sobre trabajar con las sombras, por ejemplo, ¿verdad? Y en este ejercicio de sombras decimos que todo lo que hay afuera que me molesta o que provoca una reacción emocional fuerte en mí, es que hay algo en mí que necesita ser visto y necesita ser sanado. Y esa es la sombra. Una sombra es aquella parte de mí que no he aceptado, que no le estoy dando amor. Entonces, como la estoy rechazando como una parte de mí a través del miedo, juicio y control, la estoy rechazando, estoy dualizándome. Entonces, eso sería mi sombra. ¿Vale? Ahora, ¿cómo integramos la sombra? Como ayer dijimos, a través del amor incondicional. ¿Vale? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de que el problema no es la falta de comprensión de lo que está sucediendo, porque nosotros podemos comprender perfectamente qué es lo que está pasando en el mundo. Podemos verlo, tenemos ojos, tenemos un... Hola Laura, ¿qué tal estás? Tenemos ojos y podemos ver lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y tenemos también muchas veces esto de quiero cambiar este mundo que estoy viendo, quiero cambiar, quiero que deje de haber guerras, quiero que deje de haber esta injusticia, quiero que se pare todo esto. Uy, el internet no sé si me está yendo bien, parece que con tanto viento tenemos unos vientos muy fuertes y no sé, ¿a mí se me escucha bien o se me está pegando mucho? Si me pueden confirmar, por favor, porque si se para la música en YouTube, quizás es que se me está parando el internet. Si me pueden confirmar si se oye bien, se escucha perfecto. Vale. Entonces, qué raro, es el ordenador. Vale. Bien, ahora me aparece todo. Perfecto. Entonces, me perdí un poquito. Estábamos hablando de la parte de... A ver, ¿qué es lo último que dije? me perdí. Con esto del internet me perdí. Tienes que integrar las sombras de los... Bien, bueno, íbamos un poquito por la parte en que
todo lo que vemos fuera al final es un reflejo de nuestro interior, ¿vale? Todo aquello que nos molesta de fuera es un reflejo de nuestro interior. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Por eso decimos que todo es un espejo, ¿sí? Queremos que no haya guerras, exacto. Exacto, queremos que no haya guerras y queremos cambiar el mundo. Y de esto va el live. ¿Cómo cambiar el mundo? Porque hay algo que te voy a decir desde ahora. Sí puedes cambiar el mundo. Sí puedes cambiar el mundo. Y esto parece como muy, oh, qué locura es esa, que voy a cambiar el mundo yo, un ser humano, uno solo. ¿Se puede cambiar el mundo? Por supuesto que se puede cambiar el mundo. Pero ahora quiero que vayas para atrás a otras cosas que dije antes. ¿Qué dije antes? La conciencia. La conciencia y que cada uno tiene su verdad y que cada uno tiene su forma de interpretar la realidad. Mira, si tú odias a los borrachos y a los drogadictos, ¿vale? No significa que seas borracha y drogadicta. Significa que hay una herida dentro de ti con eso, ¿vale? A ver, Bella Aurora, no te voy a poner como ejemplo, ¿vale? Pero te lo voy a poner, o sea, para que puedas entender, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de que todo es un espejo y todo lo que me provoca una reacción emocional fuera es una herida que tengo dentro, en el caso de, no voy a hablar por ti, ¿vale, Bella Aurora? Pero para que puedas entender. Quizás viene una persona y me dice, yo odio a los borrachos, no me gusta la droga, no me gusta el alcohol. Bien, es algo totalmente legítimo, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Capaz que de niña o de niño esta persona vivió en un ambiente donde papá o mamá tenía adicciones, ¿vale? Entonces había un ambiente emocional muy inestable. Esta persona aprende a anticiparse, aprende a que eso es algo muy malo, lo cataloga como muy malo. Entonces hay una herida con respecto al alcohol, a las drogas, a las adicciones. Hay una herida que no está integrada en ti. Entonces es algo que estás rechazando y no aceptando, ¿vale? Entonces cuando ves una persona o te acercas a una persona que, que tiene una adicción, entonces te provoca un rechazo momentáneo. ¿Por qué? Porque tu inconsciente, ¿vale? Tu subconsciente, tu ego herido, ¿vale? El ego herido reacciona desde aquella herida, desde ese trauma raíz que estaba ahí. Entonces, sí, al final, en última instancia, la persona de fuera va a tener una adicción, ¿sí? Va a seguir teniendo una adicción, ¿vale? Pero es como yo cambio mi vista, mi forma de ver y entender a esa persona, ¿vale? Entonces, aquí viene un poco de cómo cambiar el mundo. El mundo en sí mismo no es que yo vaya a cambiar el mundo porque me voy a ser presidente, voy a cambiar las normas y las reglas del mundo y ya está. No, significa que yo voy a cambiar mi forma de ver el mundo. ¿Y cómo voy a cambiar mi forma de ver el mundo? Sanando mi interior, sanando mis sombras, entendiéndome a mí, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en el mundo? ¿Vale? Vamos a empezar a entender un poquito qué es realmente lo que está ocurriendo en el mundo, porque cuando aparecen los focos de alarma que estamos viendo últimamente, ¿sí? Temas de energía, temas de poder, temas de miedo, de control, ¿vale? No estamos ante hechos aislados, porque estamos viendo que de repente, ¿vale? No es casualidad que todo parezca tensarse a la vez. No sé si lo están notando esto a nivel mundial, ¿vale? Vamos a hablar primero a nivel mundial colectivo. Parece que a nivel colectivo mundial todo se está tensando, ¿no? Como que está todo como... Ya llevamos como unos años, ¿vale? Llevamos como 2, 3 años, como que parece que se viene una tercera guerra mundial, ¿no? Estamos siempre ahí como, uy, que se viene, que se viene, que se viene, que está asomando la oreja del lobo, yo qué sé. Como que está todo muy tenso, ¿no?
como que está todo muy tenso y lo estamos viendo a través de noticias, a través de las redes sociales, ¿vale? Y esto no es casualidad. No es casualidad que todo se esté tensando cada vez más, ¿vale? Porque lo que estamos viendo es algo mucho más profundo, ¿sí? Lo que estamos viendo son estructuras que ya no se pueden sostener intentando sobrevivir. Durante muchísimas décadas existió un orden relativamente estable, ¿vale? Relativamente estable, ¿sí? Un modelo que estaba organizando la economía, la política, la energía y también la forma en que entendemos el progreso. Entendemos la forma en que entendemos la seguridad, la forma en que entendemos el poder, ¿vale? Ahora, este modelo funcionó durante mucho tiempo. Sostuvo crecimiento, sostuvo expansión, sostuvo el control también. La humanidad como humanidad hemos crecido. En los últimos 50 años la humanidad ha crecido un montón, tanto a nivel social, a nivel de seguridad, a nivel tecnológico, a nivel científico. Hemos crecido un montón como humanidad bajo este sistema. Correcto, está bien. No se trata de criticar, ¿vale? No se trata de juzgar. Pero hoy todo este sistema está como mostrando un límite ya. Está como mostrando un límite que se empieza a tensar. ¿Vale? Por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Aquí vamos a ver algo simbólico, porque quiero que veamos algo muy simbólico con el tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo no es solo una variable económica dentro del mundo. El petróleo también es un símbolo, ¿vale? El petróleo es una energía muy densa. Incluso si nosotros vemos el petróleo crudo, es como muy denso, negro, oscuro, ¿no? Es una energía que viene acumulada durante millones de años, ¿verdad? Y el petróleo es como la base material de un paradigma de extracción, de dominio, de acumulación. Entonces, el paradigma del petróleo como base, ¿sí? Nos permitió construir imperios, industrias, hegemonías, pero también generó dependencia, generó desigualdad, generó conflictos prolongados. Y todo este modelo energético del petróleo fue el corazón de un sistema de poder. Y lo sigue siendo todavía. Pero ya está en unos puntos muy críticos. ¿Vale? Hace años ya. Esto que no es que se sucede un día al otro tampoco. ¿Vale? Pero quiero que lo veamos un poquito a nivel un poco simbólico. ¿Vale? No a nivel geopolítico, no a nivel político, sino a nivel simbólico también. Que entendamos cómo funciona el mundo a nivel simbólico. Entonces, cuando el corazón de este sistema empieza a fallar, todo el sistema se resiente. Por eso, hoy estamos, la centralidad de este sistema está siendo cuestionada. Pero no por ideología, no por moda, sino porque ya no alcanza. Entonces, ahí es donde aparecen las transiciones energéticas, tecnológicas, culturales, que también estamos viendo, ¿vale? Lo que ocurre, dice Bernal, es que no se sostiene porque la gente está cambiando sus patrones. También, claro, correcto. Como avanza tecnológicamente, también evolucionamos espiritualmente. Bien, exacto. Pero aquí es donde, por eso estamos hablando de cómo cambiar el mundo, ¿vale? Yo creo que se va a ir entendiendo un poquito mientras vamos desarrollando el tema, se va a ir entendiendo bastante más. Y estáis bastante acertados, ¿no? Bernal y Adiela, ¿no? Vamos por ese camino, ¿vale? Vamos poco a poco, voy a ir enganchando hacia ese camino, ¿sí? Entonces, cuando
un sistema no puede renovarse con flexibilidad, ¿sí? Cuando un paradigma no puede renovarse con flexibilidad, como el paradigma que estamos hablando en este caso sobre el petróleo, se rigidiza, ¿no? Se hace más rígido. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer, ¿vale?, los escenarios más tensos, ¿sí? Entonces, hay lugares que van a ser como catalizadores en todo este tema. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el tema de, yo qué sé, de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? A nivel simbólico estoy hablando. No me voy a meter en política, no me voy a meter en nada de esto, ¿vale? Porque se trata de hablar a nivel simbólico. Por ejemplo, el tema de Venezuela, hay como una energía antigua concentrada, estructuras de poder rígidas, una narrativa que fue sostenida durante muchos años en súper confrontación, miedo, resistencia por otro lado. Entonces, no es que sea solo un país en crisis, ¿vale?, sino que es un símbolo de un modelo que ya no puede reorganizarse sin tensión. Entonces, lo mismo ocurre de distintas formas en otros puntos del mundo, ¿sí? En Irán también, en Irán, que está viendo también esas revoluciones, la gente está saliendo, ¿vale? Entonces, todas esas estructuras que ya no se sostienen. Entonces, cuando un sistema siente que pierde el control, no se abre, se endurece aún más. Y por eso empezamos a ver todas estas tensiones, ¿vale? Y ahí es donde entran en escena también, después de estas catalizaciones, entran en escena figuras, ¿vale? Figuras muy polarizantes. Aquí es donde se empieza a polarizar mucho más aún la sociedad. ¿Por qué se polariza la sociedad? Porque la sociedad habla desde el juicio. Vamos hablando desde el juicio. Vamos acusando y haciendo juicio. Y el juicio, recordemos que es miedo. Y el miedo es amor. Esto lo vimos muchas veces. Pero el miedo es amor densificado, que es una forma de protegernos desde el juicio y el control. Juzgamos algo como malo o como bueno e intentamos controlar. Lo bueno lo quiero y lo malo lo rechazo, ¿vale? Entonces aparecen figuras dentro de estas tesituras, empiezan a aparecer figuras que no originan la fractura en sí, porque la fractura ya estaba, pero la amplifican, ¿vale? Y aparecen figuras muy polarizantes, como por ejemplo Donald Trump o Nicolás Maduro, o los ayatolás, o los presidentes que son figuras más polarizantes, ¿vale? Pero estas personas, ¿sí?, no son la causa última de nada. Simplemente funcionan como catalizadores también. Estas personas lo único que hacen es decir en voz alta lo que ya estaba latente, ¿vale? Entonces, empiezan a llevar a sus extremos las tensiones que el sistema ya venía sosteniendo en silencio. Y entonces, eso incomoda. Desde una perspectiva humana, incomoda. Porque nosotros como seres humanos, que estamos en un camino todavía, aunque estemos en un camino espiritual, seguimos juzgando, seguimos dualizando, ¿vale? Entonces, estas personas polarizan mucho, generan mucho ruido, pero también revelan lo que hay. Porque cuando un conflicto se empieza a acelerar, ya no se puede esconder. Y esto no es nuevo, esto no es que esté sucediendo ahora y sea algo nuevo, esto siempre ha pasado así, porque cada vez que un paradigma entra en crisis, aparecen líderes extremos, discursos radicales, conflictos abiertos, luchas por el control, la sociedad llana se polariza demasiado, amigos discuten por política, por cosas porque cada uno cree tener la razón, ¿sí?
O sea, todo es necesario para avanzar espiritualmente. ¿Correcto, bella Aurora? Correcto. Vamos encauzando, ¿verdad? Vamos entendiendo bien. Entonces, cuando un paradigma entra en crisis, ¿vale? Aparecen este tipo de personas polarizantes, que son totalmente necesarias. Por eso no tenemos que entrar en el juego del odio, en el juego del acuse y en el juego del radicalismo, ¿vale? Tenemos que entender en equilibrio. Ahora, cuando esto no significa que sea el fin del mundo, ¿sí? Esto simplemente es algo que se está reacomodando a nivel mundial, ¿vale? Y es algo que ha venido sucediendo desde que el humano es humano. Lo que pasa es que ahora está empezando a haber personas que empiezan a aceptar la espiritualidad desde otro punto. Como estamos haciendo aquí en Nexus Luz, por ejemplo. Empezamos a ver la espiritualidad no desde lo que nos han estado enseñando de la espiritualidad dogmática o la espiritualidad New Age o la espiritualidad religiosa, sino que empezamos a ver la espiritualidad como lo que es, un camino interno, un camino de reconocimiento interno, un camino en el que entiendo que yo soy un individuo, yo tengo mi ego, tengo mi individualidad, pero dentro de esta individualidad soy parte del todo. Y todo lo que hay fuera es un reflejo de mi interior. Por tanto, si yo juzgo fuera, me estoy juzgando a mí. Si yo odio afuera, me estoy odiando a mí. Si yo me amo, puedo amar fuera. Porque muchas veces decimos, no, yo amo fuera, pero ese amo fuera estamos no entendiendo realmente quizá lo que es el amor, lo estamos romantizando y nos perdemos un poquito en eso, que eso es otro tema. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo todos estos cambios, energía, poder, control, miedo, petróleo. Vemos a Venezuela, Trump, Maduro, Irán como catalizadores de todo este cambio, ¿vale? ¿Y qué es lo que no está ocurriendo? ¿Qué es lo que no está ocurriendo? Y acá es importante empezar a ser responsables, ¿vale? Hay que ser responsables porque hay que ser responsables con lo que decimos, ¿sí? Con lo que transmitimos y con el impacto que ciertos discursos tienen en la psique y en el cuerpo de las personas. Entonces hay que ser responsables porque en momentos donde la tensión colectiva es tan grande como ahora, no todo lo que tranquiliza es verdadero, ¿vale? No se trata de tranquilizar, ¿vale? Y no todo lo que suena elevado y espiritual es lo que realmente ordena nuestro interior. Y tenemos que entender algo, y es que no está ocurriendo y no va a ocurrir un salto físico a una dimensión de 5D, ¿sí? ¿Vale? No hay un cambio literal de plano donde la humanidad vaya a desaparecer de esta realidad para pasar a otra mejor. No hay una mudanza energética que nos saque del mundo material, del conflicto del cuerpo y nos lleve a un mundo etérico. No, ¿vale? Tampoco está ocurriendo un evento externo que eleve mágicamente a la humanidad. No hay nada externo que vaya a elevar mágicamente a la humanidad, ¿sí? No hay una fecha, no hay una alineación, no hay una activación masiva que por sí sola transforme la conciencia humana, sin trabajo interno, ¿vale? Porque la conciencia humana y la conciencia individual de cada individuo no madura
por el impacto externo. Madura por integración. ¿Sí? Madura por un trabajo propio. A veces, cuando mucha gente empieza a entrar dentro de este trabajo, esa energía colectiva puede ayudar a otros. Pero, por ejemplo, las personas tienen libre albedrío, ¿vale? Para elegir. Entonces, puede haber muchas personas que estén eligiendo por el camino A. Entonces, hay una energía colectiva, una conciencia colectiva, en donde predomina la energía y el camino A. Pero la persona individual siempre va a poder elegir entre A y B. ¿Vale? Esto es, no sé, es un ejemplo que pongo para que podamos entender. Entonces sí, lo que es el colectivo, la conciencia colectiva, la energía colectiva, puede causar cierta influencia, pero no es predominante y no es lo que va a impactar realmente. Lo externo puede ayudar, puede dar como un punch, pero al final la decisión siempre es del individuo. ¿Sí? Entonces, tampoco está ocurriendo esto. Quiero que también empecemos a quitar este cuento de despiertos y dormidos, esta guerra de no, los despiertos contra los despiertos van a ascender y los dormidos se van a quedar o van a morir. No sé, he escuchado cada cosa. Yo he escuchado cada cosa en lives que la verdad que dices, wow, pero ¿qué estáis haciendo, no? ¿Por qué hacéis esto? Pero bueno. Pero eso es dividir. Pues si yo digo hay despiertos, hay dormidos, lo que estoy haciendo, estoy juzgando a las personas y estoy dividiendo, sigo polarizando. Despiertos contra dormidos, buenos contra malos. ¿Verdad? Estoy polarizando, ¿verdad? Pero aquí entendemos que no hay una división entre despiertos y dormidos. ¿Sí? Aunque uno, porque esto lo he explicado muchas veces, todos los seres humanos somos espirituales. Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos en un camino espiritual, porque tenemos espíritu. Ahora, algunos somos conscientes de nuestro espíritu. Eso es el despertar de conciencia, ¿vale? Mi conciencia se hace consciente de mi espíritu. Y luego está el despertar espiritual, que es cuando empiezo a trabajar mi interior y empiezo este camino de conciencia. Primero tengo que despertar mi conciencia, tengo que entender que hay algo más que mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Hay algo más etérico, hay algo más ahí que no sé, todavía no sé explicarlo, pero hay algo. Eso ya es un despertar de conciencia, ¿sí? Entonces todos somos espirituales. Todos tenemos un camino espiritual. Hasta esa persona que creemos como malo, como el asesino, como el dictador, como este, como el otro, ellos también están en su camino espiritual. Aunque quizás no sean conscientes de su espiritualidad, aunque quizás no crean en la espiritualidad, aunque sean personas cuadradas que solo creen en lo que ven, están en su camino espiritual. Eso también es parte de su espiritualidad. Y están cumpliendo su función y su papel dentro del desarrollo espiritual humano colectivo. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso tenemos que quitarnos esta idea de despiertos versus dormidos. ¿Vale? No existen seres humanos espiritualmente superiores a otros. Esto es una falsa. No hay seres humanos que son espiritualmente mejores que otros están atrasados o son inconscientes. Esto sigue dividiendo. Este tipo de mirada sigue dividiendo. Entonces, todo este relato, aunque muchas veces se diga con buenas intenciones y quede muy bonito, hay que despertar,
yo también uso muchas veces esta palabra, ¿no? El despertar, esto, lo otro, pero tenemos que también contextualizar y poner un poquito este marco que ordene todo esto para luego no disociarnos y no irnos por los extremos y la división, ¿vale? Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, cuando empezamos a explicar el tema, cuando se empieza a explicar todo como un salto de conciencia, ¿vale? Entonces se empieza a entender muchas veces, cuando no se explica del todo bien, dice, ajá, porque la falsa espiritualidad está haciendo estragos en la gente que no es consciente. Entiendo lo que dice Bernal, pero al fin y al cabo, eso de la falsa espiritualidad que está haciendo estragos, yo lo veo, obviamente, personas que están dando sus mensajes espirituales, entre comillas, y que puede estar haciendo estragos en las personas, pero aquí es donde voy siempre. Eso solo aparecerá y solo será asumido por las personas que necesiten eso en ese momento. ¿Vale? Como la nueva era, por ejemplo, sí, la nueva era hizo mucho daño, pero también abrió mucho a mente. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir en mi vida y voy a aceptar en mi vida lo que yo vibro. ¿Vale? Porque yo soy co-creador de mi realidad. Entonces, si aparece, esto por ejemplo lo expliqué una vez con el tema de los estafadores espirituales. Aparecen personas, esto no se trata de justificar, ¿vale? Pero por ejemplo, puede aparecer una persona que es un estafador, ¿vale? Un estafador aparece en tu vida y te estafa, ¿vale? Y luego te das cuenta de la estafa, en el momento no te das cuenta, pero si no te hubiera estafado, no hubieras aprendido, por ejemplo, no hubieras aprendido esa lección. Entonces no se trata de eliminar o castigar, sino que se trata de tomar conciencia sobre ese tipo de temas. ¿Vale? Se trata de tomar conciencia. ¿Vale? Porque, mira, por ejemplo, tú, como dices aquí, has estado en la nueva era y y por suerte te has dado cuenta. Claro, es que todos hemos pasado por ahí también, por ese tipo de conceptos muy New Age. Pero fueron necesarios en nuestro camino. ¿Verdad? En tu camino fue necesario para llegar hasta la conciencia de cómo ves la realidad hoy. Aunque ya no estés, digamos, en coherencia con la New Age, porque ya sabes que eso es dañino para ti, pero eso no significa que haya que juzgar a la New Age, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el camino de muchas personas es necesario todavía. A eso es a lo que voy. Igual que la religión. Igual que la religión. Muchas veces la gente se pelea con la religión. Lo vemos mucho con el tema de la religión. Y uno se hace ateo y empieza a odiar la religión y a los religiosos y los critica y los juzga porque ha sufrido la religión de una u otra manera. Entonces hay heridas dentro de sí que hacen que la religión cause aversión. Es lo mismo, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en mi caso, yo que crecí desde niño obligado en un entorno cristiano apostólico romano del Opus Dei, pues en un principio, en una etapa de mi vida que me hice también ateo, que tenía aversión por la religión, ¿vale? Pero yo ahora, desde mi punto de ahora, entiendo ambos aspectos, tanto el religioso como el ateo absoluto. Entonces, cuando me encuentro un ateo absoluto o un religioso absoluto, no me causa ninguna repulsa porque estuve en ambos lados y ambos lados los sané, los comprendo que son parte de su camino. Entonces, si me viene un religioso a decirme, a hacerme, ¿cómo se llama esto ahora? Hacerme apología, hacerme proselitismo aquí y empieza a comentar, ¿no?
pues yo lo dejo. No me molesta que haga proselitismo, que venga a recitar la Biblia y que me venga a decir que solo este es el único camino de salvación y solo Jesús salva. Me parece perfecto, porque eso es lo que esa persona cree y esa es su realidad en este momento. Entonces no me molesta. No me molesta. ¿Me entiendes? Otra cosa es que se meta con la gente o que se causa algún tipo de conflicto en el chat, ahí ya, por sanidad del chat, ¿vale? Pues moderamos. Pero quiero que se entienda esto, ¿no? O sea, todo nuestro camino es perfecto. Todo es espiritual. Muchas gracias vos por ese quiéreme, ¿vale? Todo es espiritual y todo es perfecto en los caminos de las personas. Todo es perfecto. Hasta aquel que creemos que es malo. Bien. Entonces, volviendo un poco al tema de esta parte de la superioridad espiritual, ¿no? Cuando empezamos a separar despiertos de dormidos, elegidos de no elegidos, empieza a haber muchas veces también, empezamos a ver como una cierta superioridad espiritual, ¿vale? En donde aparece la idea, ¿no? En donde uno dice, yo entendí, yo entiendo y tú no entiendes. Yo estoy despierto y tú estás dormido. Yo vibro alto y el resto están todos dormidos. Pobres ovejitas, ¿verdad? Eso no es expansión de conciencia. Cuando uno empieza a tener, que yo también los tuve, yo pasé por ahí de creer que yo tenía toda la razón absoluta, que yo estaba súper despierto, que yo era, no, mírame, que yo sé y tú no sabes. ¿Vale? He pasado por esa parte también. Entonces, ahí hay un ego espiritual, ¿vale? Una superioridad espiritual en donde es una forma muy sutil de la defensa del ego herido. Esto es ego herido queriendo defenderse, ¿vale? Usando la espiritualidad. Entonces, también hay una desconexión del cuerpo con todo esto, porque cuando la espiritualidad se vive como un escape, ¿sí? Cuando vivimos la espiritualidad como un escape. ¿Qué significa vivir la espiritualidad como un escape? ¿Vale? Cuando yo me siento mal, cuando yo tengo mis traumas, como todos, y yo me siento mal y tengo una emoción, por ejemplo, de bronca o de rabia, ¿vale? Entonces utilizo la espiritualidad como escape. Y en vez de permitirme sentir con conciencia esa bronca, esa rabia, reprimo esa emoción porque empiezo a decir, esta bronca, esta rabia es mala, no me puedo permitir sentir esta rabia, porque si siento esta rabia dejo de ser espiritual y bajo mi vibración. Entonces estoy usando la espiritualidad, ¿vale? Como escape, para no sentir realmente el dolor de la emoción. Porque como decía ayer, las emociones duelen. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Dolor vamos a seguir sintiendo en esta vida, porque somos seres emocionales, tenemos emociones, y una experiencia, una situación va a provocar una emoción de tristeza, de rabia, frustración, que me va a doler. Ahora, ¿me queda enganchado a esta herida emocional o la acepto con amor incondicional e integro esta emoción y la comprendo? Ahí va a estar la diferencia, ¿vale? Ahora, cuando hablo de usar la espiritualidad como escape, es cuando no me permito sentir la emoción y directamente paso a lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Es lo que yo llamo el bypass espiritual, ¿sí? Siento, por ejemplo, ira y en vez de procesar esa ira con conciencia, sentir esa ira, gestionar esa ira, directamente digo, venga, no puedo sentir esta ira, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy espiritual, yo soy un ser de luz, y empiezo con decretos y fantasías, ¿vale? A tapar, ¿vale? Lo que es la realidad de mi sentimiento en ese momento, de mi sentir, que es que me siento con rabia. Entonces estoy reprimiendo esa emoción y esto
se va a quedar cargado en nuestro cuerpo, ¿vale? Esto se queda cargado en nuestro cuerpo, ¿vale? Se queda como una tensión, quizás. Esto es cuando hablamos del trauma ayer y en el libro, en el video de metafísica lo vemos también mucho, ¿vale? Y esto a la larga tiene un costo, ¿vale? Tiene un costo físico, mental, emocional, energético, kármico, o sea, a todo tu espíritu. Porque el trauma, recordemos que el trauma es una energía que queda bloqueada en todo tu espíritu, en los 7 cuerpos del espíritu, ¿vale? Bien, entonces, todo esto, cuando no nos permitimos sentir realmente y usamos la espiritualidad como escape, tiene un costo, ¿vale? Nos fragmentamos, el espíritu se fragmenta, se opaca, ¿vale? Se desequilibra, ¿vale? Entonces empezamos a dividir lo espiritual, de lo emocional, de lo mental, de lo material, y dividimos la espiritualidad en 1000 partes cuando la espiritualidad es todo, la experiencia humana. Bien. Perfecto, entonces empezamos a entender que lo que tenemos que hacer es primero sentir y no evadir, ¿vale? Porque lo que estamos presenciando ahora, ¿sí? A nivel colectivo, como hablaba al principio, con todos estos temas geopolíticos sobre todo, lo que estamos empezando a presenciar, no estamos asistiendo a una huida colectiva, a una dimensión mejor, ¿vale? Esto de la 5D. Simplemente estamos atravesando un momento donde lo que no integramos, eso que no aceptamos, eso que hemos rechazado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se empieza a volver más visible en nuestra realidad. Y eso no está pidiendo una ascensión, está pidiendo presencia, está pidiendo coherencia, está pidiendo conciencia. Y ahora entramos, ahora que ya vimos qué es lo que está ocurriendo, qué no está ocurriendo, vamos a entrar al tema de la 5D. ¿Qué significa realmente la 5D? Porque como hemos escuchado muchas veces quizás esto de no, porque estamos haciendo un salto a la 5D, estamos cambiando a la 5D y el mundo y la humanidad va a cambiar a la 5D. Yo incluso también he hablado de esto y quizás haya generado alguna confusión cuando hablo de los saltos cuánticos en este tema de la 5D. A mí no me gusta usar el término 5D, pero bueno, lo utilizo porque sé que es algo que a nivel colectivo la gente lo entiende, ¿vale? Bien, entonces, cuando se habla de la 5D, generalmente nuestra mente entiende que se está señalando un lugar, una dimensión, ¿vale? Pero realmente la 5D no es un destino, no es un lugar, ¿vale? No es un plano al que se llega, ¿sí? No es una dimensión a la que se asciende física o espiritualmente. La 5D para mí, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta. Yo aquí lo que comparto siempre es lo que yo entiendo, ¿sí? Simplemente es una forma simbólica de nombrar un cambio de estado de conciencia. Ya está. Si recordamos, cuando hablamos ayer hablamos, mira, aquí está, no te me escapes. Ayer hablamos de la energía, ¿se acuerdan?
Dijimos que todo en el mundo es energía y hay una energía que es universal, que es la energía del amor, ¿verdad? Ayer hablamos de la energía del amor como una energía universal y la representábamos así, como toda energía tiene vibración, tiene movimiento y toda energía tiene polaridad, ¿verdad? Ayer dijimos que el amor, ¿vale? La energía del amor, ¿vale? Que es esta, es una energía que tiene polaridad, tiene dos polos, como toda energía. Tiene un polo que es más sutil, más elevado, y un polo que es denso, ¿sí? Dijimos que esta polaridad densa la vamos a llamar miedo y esta polaridad sutil la vamos a llamar amor incondicional. ¿Verdad? Esto lo estuvimos viendo ayer. Bien, dijimos que el miedo y el amor incondicional son polaridades del amor. O sea, tanto el miedo es amor. Lo que pasa que es amor densificado. Y el amor incondicional es amor, pero es amor en equilibrio. Hola Luz Ock, muy buenas. Bien. Cada una de estos polos, como es parte de la energía, y la energía es movimiento, la energía es acción, hay unas acciones para cada una de estas, para poder entender bien qué es. Por ejemplo, el amor incondicional es comprender sin juicio, aceptar y soltar. Y el miedo es juicio y control. ¿Vale? Entonces, el miedo es amor, pero es un amor densificado. ¿Sí? Es un amor densificado. ¿Vale? El miedo me quiere proteger, pero me protege desde el juicio y desde el control. ¿Vale? El miedo agarra cualquier, por ejemplo, agarra la misma energía del amor, ¿vale? La misma energía del amor. El miedo dice, este polo que se llama miedo es malo. Yo no quiero el miedo. Entonces ya estoy haciendo un juicio. El miedo es malo. Y en consecuencia lo quiero controlar. ¿Cómo lo controlo? Lo quiero lejos de mí, lo aparto. Entonces, esta energía que es amor, que tiene dos polos, estoy diciendo que el miedo es malo y el amor incondicional es bueno. Estoy separando. Eso es lo que era dualidad, ¿vale? Lo que es la dualidad. Sin embargo, el amor incondicional lo que hace es comprender el miedo sin juicio. No juzga el miedo como algo malo, sino que lo entiende como un maestro, por ejemplo. Lo comprende sin juzgar como algo malo, sino como parte de la totalidad. Lo acepta y lo suelta. No se queda identificado con el miedo. Y eso, lo que hace el amor incondicional, es equilibrar la energía. ¿Vale? Eso es equilibrar, eso es integrar, eso es sanar. Y eso es lo que hacemos con las emociones. ¿Vale? Eso es lo que hacemos con las emociones. Y vibrar en el amor incondicional, en esta conciencia, esto significa que yo voy a ser consciente de que todo cuanto pasa en mi vida lo voy a empezar a comprender sin juicio, lo voy a aceptar y lo voy a soltar. Eso, ese estado de conciencia que es esta vibración elevada, eso es la 5D. Ya está. Ya está. Eso es lo que era la 5D. ¿Vale? Entonces, la 5D es el cambio de estado de conciencia. Generalmente, en automático, nosotros vibramos en miedo y hacemos juicios sobre emociones, personas, situaciones e intentamos controlar esas emociones, personas, situaciones, porque estamos vibrando desde el miedo, ¿sí? Porque vivimos en una dimensión que es densa. Pero nosotros podemos dejar de vibrar en miedo y empezar a vibrar conscientemente en amor incondicional y empezar a comprender sin juicio, a aceptar y a soltar. Y eso es un poco lo que sería entonces estar vibrando en esto que llamamos 5D. ¿Vale?
creo que se entendió. Si no se entiende o hay pregunta, háganla, que explico mejor si no me he explicado. Entonces, vale. Bien. Entonces, básicamente, ¿vale? La 5D es un modo de decir que la manera de sentir, de percibir y de responder a la realidad empieza a modificarse. Ya no lo vamos a hacer desde el miedo, sino que poco a poco, como estamos en un camino interior, en un camino de conocimiento interior, empezamos a integrar dentro de nosotros todas esas sombras, todos esos miedos, todos esos traumas. Y cuando hacemos esto, nuestra conciencia cambia y empezamos a ver la realidad de una forma muy distinta. Y cuando tu conciencia cambia y la realidad que te rodea la ves de una forma distinta, ¿qué está sucediendo? Está cambiando el mundo. Por eso tú puedes cambiar el mundo, pero no como un acto de fuerza sobre el mundo, sino como un acto de conciencia sobre ti y sobre cómo tú ves la realidad que te rodea. ¿Cómo eliges ver? ¿Con amor incondicional o con miedo? ¿Desde qué conciencia lo vas a percibir el mundo que te rodea? Cuando tú cambias del miedo al amor incondicional, el mundo cambió por completo. Pero no porque vaya a dejar de haber guerras, no porque ahora todo el mundo es bueno y espiritual, no, porque tú dejas de juzgar y empiezas a comprender y dejas de dividir y empiezas a unir. Y ese es el cambio de conciencia. Y ahí es hacia donde vamos, hacia la integración. La conciencia se ordena dentro del cuerpo, dentro de ti. Por eso necesitamos también al ego, pero el ego en forma equilibrada. No el ego herido, no el ego protector, sino el ego de forma equilibrada, de copiloto, y dejar la conciencia de piloto. ¿Vale? Hola Serendipia, feliz año. ¿Sí? Entonces, digamos que la conciencia se ordena, ¿vale? La conciencia se ordena dentro del cuerpo, dentro del espíritu. En la forma en que empezamos a sentir nuestras emociones, en la forma en cómo empezamos a procesar nuestros miedos, en cómo empezamos a sostener la rabia sin volcarla. ¿Sí? En cómo empezamos a tolerar la incertidumbre, el vacío, sin buscar un enemigo constantemente ahí fuera. Entonces, hablar de 5D como símbolo puede ser útil si se entiende de esta forma, como una invitación a pasar de la reacción a la presencia. Pero cuando empezamos a literalizar la 5D y empezamos a hablar que si el salto físico, que si la ascensión, que si esto, que si lo otro, y nos perdemos en esos términos New Age, perdemos el sentido. Porque no hay conciencia elevada si no hay cuerpo presente. Si no somos conscientes de nuestro espíritu, de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras sombras, de nuestros traumas. Entonces, cuando empezamos a literalizar la 5D y empezamos a creer que es un lugar hacia donde tengo que llegar y no un estado que tengo que habitar,
esto es importante que lo entendamos, no hay expansión. No hay expansión real si no hay emoción, si no me permito sentir las emociones aunque me duelan. Porque las emociones van a doler. Pero cuando yo digo no quiero esta emoción en mi vida, la estoy rechazando desde el miedo, porque estoy juzgando la emoción y la intento controlar y la aparto. Y ahí es donde estoy dualizando. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Y por qué tenemos tanta alarma colectiva? Porque dentro incluso de la espiritualidad hay como mucha alarma colectiva. Todavía hay gente que cree que hay una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre los buenos y los malos, los despiertos, los dormidos, los elegidos, estos, los otros. Hay una guerra, entonces hay una alarma colectiva. Pero desde una lectura un poco más profunda, yo creo que ocurre algo claro, ¿no? Y es que lo externo, lo que está allí fuera, todo lo externo, refleja lo que no está integrado todavía a nivel colectivo. Y para que se integre a nivel colectivo, primero tenemos que empezar a integrar uno mismo. Entonces las sociedades, al igual que las personas, no procesan todo lo que viven en el momento en que ocurre. ¿Vale? Las sociedades, al igual que las personas, no procesamos lo que vivimos en el momento en el que ocurre, a menos que ya estemos en un camino de gestión emocional, ¿vale? Pero por norma general acumulamos, postergamos, sostenemos tensiones sin resolver mientras podamos. Y ya lo haré más adelante. Entonces, durante años, a nivel social, se taparon conflictos, miedos, injusticias, desequilibrios emocionales, estructurales, y todo esto funcionó mientras el sistema tuvo un margen para poder ir compensándose, ¿vale? Pero cuando ese margen ya se reduce tanto, entonces lo que no estaba resuelto empieza a emerger y lo empezamos a ver. Y no lo hace de forma suave, lo hace a niveles apuradísimos. Y esto lo empezamos a ver sobre todo a partir de pandemia, los últimos 5 años. Llevamos unos 5 años, si nos ponemos a pensar, como muy, cada vez con más engorro, ¿no? Y entonces, esto sucede porque cuando un sistema, un paradigma, ¿vale?, madura, sea una persona, sea una familia, sea una civilización, lo que no está integrado, o sea, lo que no se vio con amor incondicional, lo que no se integró, no desaparece. Se intensifica desde el miedo antes de ordenarse. Entonces eso empieza a generar ruido, genera saturación, genera sensación de amenaza constante, alarma, prisa, inseguridad, pero no porque todo esté empeorando, no porque el mundo se vaya a acabar y estemos llegando al fin del mundo, sino porque todo lo que estaba debajo, oculto, se empieza a hacer visible. Y eso es lo que está sucediendo. Y ella es una señal de resistencia al cambio. Porque nos resistimos a perder la certeza. Nos resistimos a soltar esas identidades conocidas, tanto a nivel interno como a nivel externo estoy hablando. Aplica para ambos. Nos resistimos a aceptar los modelos que ya no dan respuesta. Entonces el miedo aparece cuando algo conocido deja de sostener.
porque todavía lo que es nuevo no se siente seguro. Entonces hay como un vacío. Y ese vacío a la mente racional le da miedo. Pero cuando uno vibra en amor incondicional, comprende sin juicio, acepta y suelta, ese vacío no da miedo. Y ahí es donde entraría, por ejemplo, estos 3 puntos los podríamos resumir en confianza, fe. Y todo esto que estamos viviendo no es exclusivo de este momento histórico, aunque parezca que desde 2020, desde 2019 con la pandemia, estos últimos 5 años, ¿vale? Es más evidente, pero esto no es solo de este momento histórico, esto es un patrón humano profundo que viene ocurriendo desde que el humano es humano. Y esto mismo ocurre a nivel individual. Cuando una persona empieza a madurar emocionalmente, no entra directo en la calma. Antes de despertar espiritualmente, no despertamos y ya estoy despierto. Hay confusión. Primero hay confusión, hay ansiedad, hay una sensación de desorden interno, lo que llaman la noche oscura del alma. Porque tu sistema psíquico deja de sostener automatismos viejos, pero todavía no consolidó lo nuevo y hay un vacío entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, antes del orden, aparece el ruido, aparece el desorden, aparece el caos. Antes de la integración aparece la incomodidad, la inseguridad. Y son emociones válidas que tenemos que gestionar desde el amor incondicional. No evitar esas emociones desde el miedo, desde el juicio y el control. Entonces, la alarma que estamos viendo a nivel mundial no es el problema, es el síntoma. Porque no nos está indicando que el mundo se está destruyendo por las guerras, por el petróleo, por esto, por lo otro. No, el mundo no se está destruyendo. La Tierra está perfecta. Pero lo que está sucediendo es que lo que no se integró a nivel social, a nivel conciencia social colectiva, no puede seguir escondido y va a resurgir para que lo podamos ver de forma obvia ya. Ya es muy obvio, ya no se puede seguir escondiendo ese paradigma. Y cuando esto se entiende, algo dentro empieza a aflojarse, porque el miedo deja de vivirse como una señal de catástrofe y empieza a leerse como una señal de transición. Entonces dejamos de ver el miedo como una catástrofe y lo vemos como una transición. Ahora, no es cómodo, no es ordenado, pero es muy necesario. Lina Boom, qué lindo, gracias. Más que como un guía, un compañero. Un compañero. Yo hablo desde mi experiencia, desde mi entendimiento, desde mi verdad, no es algo absoluto, pero hay personas que si te puede ayudar lo que estoy diciendo está perfecto, es necesario. Si no, también está perfecto, también es necesario. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para cambiar el mundo? ¿Cuál es la clave para cambiar el mundo? Cuando entendimos que el verdadero salto no es algo global, no es colectivo en el sentido espectacular que toda la humanidad va a pasar a la 5D o unos elegidos, porque unos pocos elegidos van a pasar a la 5D, los despiertos van a pasar a la 5D. Esto no es algo que ocurra en este sentido, porque ese salto
es íntimo, es personal, es ego, es desde dentro y es espiritual. Y sucede en cada uno de ustedes, en cada persona. Sucede en el silencio, en lo cotidiano, en la forma que tengo en responder a lo que veo y a lo que siento desde mi conciencia, desde el amor incondicional. Porque el mundo puede estar en tensión, el mundo puede estar en guerra, el mundo puede estar vibrando en miedo. Pero lo que define cómo lo vives es qué es lo que pasa dentro tuyo cuando miras eso que sucede en el mundo. ¿Qué es lo que sucede dentro de ti cuando miras lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué sientes? Y entonces, ese caos aparente que hay en el mundo vuelve a ser un maestro. ¡Ay, me estoy quedando sin batería! Bueno, estoy quedando sin batería del móvil. Entonces, creo que quedó bastante claro el punto, ¿verdad? No sé si queda alguna preguntita o alguna curiosidad, pero básicamente no estamos yendo a una 5D, no estamos abandonando este mundo para ir a otro mejor, simplemente estamos dejando de sostener un paradigma basado en el miedo, un paradigma que necesitaba enemigos claros, necesitaba certezas rígidas y control para poder sentirse seguro. Un paradigma que funcionó durante mucho tiempo, pero que hoy ya no alcanza para contener la complejidad de lo que vivimos. El mundo no se está rompiendo, el mundo no se está desintegrando, no está colapsando, se está reordenando. Y todo reordenamiento genera ruido, incomodidad, resistencia, pero la conciencia no se eleva escapando de ello. La conciencia no se expande negando nuestro cuerpo, negando la materia. No, la conciencia no madura huyendo del conflicto, la conciencia se encarna. Se encarna cuando podés sentir sin reaccionar. Cuando elegís dejar de exigir que el mundo se calme para vos poder estar en paz. Eso no va a cambiar el mundo de inmediato, pero cambia la forma en la que tú habitas el mundo y tu realidad, tu verdad cambia. Y esa es la única forma de cambiar el mundo. Dejar de pelearte con lo que sucede en el mundo. Deja de polarizarte. Y empieza a ver qué emoción se despierta en cada situación. Porque te está diciendo algo. Y quiero que tomes esto. Por ejemplo, con la situación Trump, Maduro, Venezuela, el petróleo. Piensa en esta situación. ¿Qué te genera? ¿Qué emoción se despierta en ti? Pues entonces, ahí hay algo que trabajar en ti para que eso cambie. Pero no es que cambias el mundo, cambias tú y tu forma de verlo a través de tus propias emociones. Esto obviamente no es para todos, pero no es que no sea para todos porque es difícil, sino porque hay gente que quiere verlo y hay gente que no quiere verlo. Hubo un momento que éramos 60, 70 personas en este live, pero como no hablo de lo que quieren escuchar, se van y está perfecto. Está perfecto. Entonces quedan los que quieren escuchar, los que realmente quieren comprender y los que realmente empiezan a vibrar y a expandir su conciencia. Pero esto no es para buscar respuestas rápidas, no es porque seamos mejores o peores,
Simplemente es porque es el momento de cada uno. Todo tiene su momento perfecto. ¿Vale? Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí presentes, por esos tap, por esos comentarios, por comentar. Gracias, Gloria, Lina, Zula, Daya. No, Lina, dejamos de hacer las meditaciones hace tiempo ya. Pero haremos algunos ejercicios. Este domingo a las 21 horas España empezamos con un taller, ¿vale? Un taller bastante profundo para hacer muchos ejercicios. No sé si durará un mes el taller, ¿vale? Será en directo, ¿sí? Así que bueno, los espero este domingo para empezar este taller a las 21 horas España. Morfeo dice aquí, ¿crees que ese miedo viene provocado por el sentimiento de culpa? Sí, también. Pero la culpa nace del miedo, ¿vale? Toda emoción, incluso la felicidad, nace del miedo. La culpa también nace del miedo base, ¿vale? Que es juicio y control, ¿sí? De este miedo base. Luego están los miedos específicos. Esto lo explico mucho en mi canal de YouTube, que podéis ir a mi canal de YouTube. Ahí tengo un montón de videos explicando mucho más a fondo muchas cosas, así que os recomiendo Nexus Lux en YouTube. Me podéis hablar también por teléfono, a mi número de teléfono, o escribirme al privado de TikTok y comunicarse conmigo por ahí, ¿vale? Tenéis un montón de formas de contacto. Así que, ¿qué horario aparte del domingo en live? Pues hoy se me ocurrió abrir esta hora, totalmente improvisado, ¿vale? Podéis seguirme en Telegram, ¿vale? El grupo de Telegram, yo siempre mando ahí el enlace de los directos como notificación, ¿vale? Utilizo el grupo de Telegram, ¿vale? Entonces, para el grupo de Telegram, pues también a través de la web os podéis unir, ¿vale? Todo a través de la web, nexuslux.es, ahí lo tenéis todo, o podéis hablarme por privado y allí os contesto vuestras dudas o a mi teléfono, ¿vale? Bueno, aquí vamos a saludar a los que quedaron por aquí, a ver, Paz, Lina Boom, Adiela, Nancy Vida, Mariel Six, Zula, Fermín Sola, Gloria, Mi Bendición, Iván Ruiz, Santi, Eva Betancourt, Elizabeth Altamirano e Irma Brito. Muchísimas gracias, familia, por estar aquí, por dar tap, por comentar, por los regalitos. De verdad, que Dios les devuelva 77 veces 7 lo que dais. Que tengáis un fin de semana lleno de bendiciones y nos vemos este domingo a las 21 horas. Bendiciones y hasta la siguiente.